Para los que no me conocen, me voy a presentar así rápidamente. Yo soy John Jairo González, el pastor de esta congregación. Por la gracia de Dios, no por mis ganas, no por mis deseos, sino porque el Señor así le gustó, así le plació, y hay que hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no nos gusta. Entonces ahora ya estoy más acomodado después de estos años, estoy más acomodado a este oficio de pastor. Todavía me queda grande, lo reconozco todavía, pero seguimos hacia la meta, amén. Como decía Pablo, no como quien ya lo logró, sino como quien va en busca de llegar a la meta. Así vamos todos, amén. Y quiero contagiarlos de eso. Me gustó mucho verte alabar al Señor hoy, con ganas, así. ¿Saben que en la alabanza, cuando uno canta, cuando uno extiende sus brazos a Dios y se olvida del mundo y de todas esas vainas, de todas esas cosas que nos invaden, ¿sí ven que me queda todavía grande? Y de todas esas cosas que nos agobian, y cuando uno canta al Señor libremente, ahí el Señor está dando libertad, y está dando sanidad, y está restaurando, y está aliviando, y está diciéndole a uno, ves que no tienes nada de qué preocuparte, yo me hago cargo de tus asuntos. Cuando tú crees en mí, cuando tú confías en mí, yo me hago cargo de ti, dice el Señor. Amén. Qué bueno. Entonces a Daniel Munévar, a Marta, Munar, ¿sí? A Daniel, a Marta y a Silvana Arango, bienvenidos. Les voy a explicar rápidamente qué hacemos en esta congregación. Enseñamos lo más fiel posible la palabra de Dios y nada más. No hacemos nada para entretenerlos, no hacemos nada para que se sientan bien, sino que enseñamos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios los conforta, los alivia y les sirve para su vida, entonces estamos cumpliendo la misión. Amén. Así que bienvenidos. Mis hermanos, se nos olvidó decir algo, un anuncio importantísimo, pero ¿dónde está Cielo que me confirme las fechas? Vamos a tener el privilegio. ¿Cuándo viene el pastor Keith Hershey? 9 es ¿qué? 9 es jueves. ¿Él va a estar jueves aquí o viernes y sábado? Ok, viernes 10, sábado 11, domingo 12. Va a estar el pastor Keith Hershey. ¿Quién es el pastor Keith Hershey? Es amigo de nosotros. Él es cofundador y presidente de la misión Mutual Faith o Fe Mutua, de donde fue creado el Instituto Bíblico, del cual nosotros manejamos a nivel nacional. Este instituto, ustedes entran a la página, a Google, al tío Google, allí van a encontrar información y colocan Mutual Faith o Fe Mutua y allí los va a llevar al link y van a encontrar sobre el pastor Keith Hershey. Este es un hombre, no puedo decir es un hombre, es una familia completa dedicada al servicio de Dios. Van alrededor del mundo sembrando iglesias, sembrando la palabra de Dios, haciendo misiones, obras sociales. Son gente que Dios ha bendecido poderosamente, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual. Y ellos van con poder de Dios, haciendo obra alrededor del mundo. Así que tenerlo aquí en esta iglesia va a ser todo un privilegio. No porque es un hombre muy importante, sino al contrario, porque es un hombre muy humilde, demasiado humilde, a pesar de todo lo que hace, que viene a compartir con nosotros, a dar unas conferencias y estará también predicando el domingo acá a la iglesia. Así que ese día, el 11 de abril, esperamos que vengan con amigos, con gente, con más gente para que escuchen, no al pastor Keith, sino a lo que el Señor nos va a hablar a través de este varón de Dios. Es un hombre que les recomiendo escuchen. Lo sé porque yo he sido intérprete de él y sé lo que habla y sé que predica verdad de Dios. Amén. Muy bien, ¿quién cree en la palabra de Dios? ¿Quién cree que la Biblia, escucha bien, esta Biblia que tiene los libros santos, escritos, inspirados por Dios, ¿quién cree que esta es la palabra de Dios? Muy bien, todos creemos. ¿Creemos que sirve la palabra de Dios en nuestras vidas? O sea, ustedes me están diciendo, lo que dice allí es verdad para mí. Lo que dice allí me sirve a mí.
Lo que sirve me enseña a vivir, me instruye sobre la vida. ¿Me están diciendo eso? Muy bien. Vamos entonces a predicar sobre la palabra de Dios hoy. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos esta palabra para nosotros. Esto es para nosotros el día de hoy. Esto no fue para los profetas, esto no fue para los apóstoles, esto es para nosotros. El Señor lo hizo así. Amén. Muy bien, Padre, yo te doy gracias. Y con temor y temblor me presento ante ti, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques, que tú, Señor, nos hables hoy, que tú nos instruyas. Pero que esta instrucción, Señor, que entre con poder en nuestros corazones y solo tú lo puedes hacer para que la palabra que es poderosa, que viene de ti, que es verdad, obre en nosotros y podamos encontrar la aplicación de tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos, que no sea un procedimiento religioso, un culto más de domingo, que no sea para venir a aliviar mis penas, mi conciencia, sino que sirva, Señor, para mi crecimiento y mi madurez. En el nombre de Jesús, enséñanos, por favor, pero a la vez permite que esta palabra se instaure allí, crezca y dé su fruto, Señor, en todas mis acciones, en todas nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, eso te pido, Padre, y te doy gracias, porque contestarás conforme a tu voluntad. Amén. Entonces vámonos a la palabra, directamente al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, y esto es una escritura que todos los creyentes conocemos. La hemos visto una y otra vez y se ha predicado mucho sobre esto, pero también les advierto que se ha usado mucho este versículo, estos versículos que vamos a leer, para decir una barbaridad que no está en la Biblia. Ya lo vamos a ver. Entonces dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, vamos a empezar en el versículo 1 y ahí ustedes, algunos tienen un título, dice Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Pero hoy la enseñanza se llama la vid y los pámpanos. Amén. Y vamos a entender, aunque hemos estudiado mucho, o algunos han escuchado mucho de esto, y les garantizo y les advierto hoy, esto no es una predicación, sino que es una enseñanza. Amén. Vamos a aprender hoy lo que esto significa. Entonces, vamos a estudiar sobre uno de los capítulos que considero es lo más importante que hay en la Biblia con respecto a Jesús, con respecto al Padre, con respecto a nosotros, que somos los pámpanos, dice la Biblia. Esto nos va a servir en nuestro proceso de transformación de nuestra mente, que es el objetivo del Señor. Amén, transformar nuestra mente para ser cada vez más semejantes a Cristo. Ese es el objetivo del Señor, llevarnos hasta la estatura de Cristo, dice la palabra. Amén. A la vez, es también un capítulo muy difícil por los problemas de interpretación que se le han otorgado. Lo importante de estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, es que realmente estas verdades que están aquí, que son del Señor, se hagan vida en nosotros. Por eso tu oración debe ser constante, pidiéndole al Señor la sabiduría, no solo para entender la palabra, amén, sino la sabiduría para aplicarla en tu vida diaria. Amén. Cuando hacemos esto y la aplicamos, entonces nosotros somos testigos del poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos. Amén. ¿Cuántos quieren ver ese poder transformador de Dios? Claro, yo lo quiero ver. Y yo lo he visto en mi propia vida. Que lo diga ella, yo no, hay una canción que dice eso. Que lo digan los que me vieron antes y que lo digan los que me conocen hoy, que me vieron antes. A ver si la palabra de Dios no hace esto. Y no es que no esté alardeando yo de que soy súper espiritual, no.
Le estoy dando gloria a Dios de que Él me ha ido transformando como Él ha querido. Y yo sé que es lo mejor. Amén. Entonces dice, vamos a leer los 3 primeros versículos porque de aquí, de estos 3 versículos, vamos a sacar una cantidad de información nosotros. Por eso solamente vamos a leer 3. Amén. Tal vez hoy no termine, pero vamos a avanzar. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús está hablando de sí mismo y está diciendo una verdad categórica, irrefutable. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es importante que comencemos nosotros por resaltar la forma como empieza esta escritura. La severidad y la autoridad de Jesús al decir, yo soy. Amén. Como lo podríamos nosotros notar en muchos más versículos de la Biblia, desde el principio hasta el fin, está señalando la deidad de Cristo y el nombre de Dios. Ustedes recuerdan al principio, allá en el Génesis, cuando encontramos a Jesús hablando con Moisés. Amén. Y si me preguntan, cuando Moisés fue escogido para ir allá, y si me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Qué les digo? ¿Qué le contestó el Señor? Diles que yo soy, te envió. Amén. Yo soy, verdad irrefutable. Yo soy. El nombre de Dios en realidad es yo soy el todo. Yo soy. No hay nadie más. Soy yo y punto. Amén. Nos vamos a dar cuenta en este estudio que esta escritura encierra toda la base de la vida cristiana. Por ejemplo, encontramos aquí el concepto de estar en Cristo. El que está en la vid, el pámpano está en la vid, el que está en Cristo, vamos a encontrar este concepto. Vamos a encontrar el concepto de llevar fruto, aunque yo ya les hablé algo hace unos días atrás de qué era dar fruto. Amén. Pero hoy vamos a estudiar la interpretación básica de esta analogía que es la vid y los pámpanos. También hay otro personaje ahí, el labrador. Amén. El Señor Jesús comienza a hablar de una vid y de los pámpanos y del que cuida la vid, el labrador. Pero la clave de este pasaje es lo que tiene que ver con los pámpanos. Para nosotros es muy importante que entendamos qué son los pámpanos, quiénes son los pámpanos. Amén. Las ramas de la vid son los pámpanos. Amén. Hay grupos de ramas en este pasaje. Por ejemplo, ramas que dan fruto, dice la palabra, mucho fruto, como lo dice en el versículo 8, y hay otras ramas que no dan fruto, de las cuales se hace referencia en el versículo 2. Amén. Ahí estamos hablando de 2 tipos de ramas, o de 2 tipos de pámpanos. Amén. Unos que dan fruto, que son limpiados y dan más fruto, y otros que simplemente no dan ninguna clase de fruto. Ahora, las ramas que dan fruto son los verdaderos creyentes. Y yo espero que todos estemos ahí. Que somos ramas que dan fruto, o que somos pámpanos que dan fruto. Pero los que no dan fruto son las ramas que dan problemas. Así que nosotros debemos entender quiénes son estas ramas que no dan fruto. Amén. ¿Les interesa esto? Si no les interesa, de malas, porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, por esta razón es que es muy importante entender a quiénes se está refiriendo el Señor cuando habla de aquellas que no dan fruto, que son secadas, que son echadas al fuego.
¿Para qué son echadas al fuego? Dice el versículo, para que ardan. Amén. ¿Serán cristianos a los que se refiere? O más bien, serán incrédulos. A estos que no dan fruto, dice la Escritura, que se secarán y serán echadas en el fuego y arderán. Y fíjense que no van a dejar de arder. Amén. Si son cristianos, porque están las dos alternativas, hasta que descubramos de quién se trata, podríamos nosotros pensar que pueden ser cristianos. De hecho, muchos usan este versículo para decir que son cristianos que pierden la salvación. Si son cristianos, entonces, surgen varios interrogantes. ¿Pueden los cristianos perecer? Si son cristianos, ¿serán castigados porque no dan fruto? ¿Pueden los cristianos perder la salvación? En fin, debemos estudiar para saber de qué se trata esta verdad del Señor. Amén. Qué bueno, a todos les veo un signo de interrogación allí tremendo. ¡Wow! ¿Y ahora dónde quedé yo? Recordemos siempre este principio para poder estudiar la Biblia. Cuando usted empiece a estudiar la Biblia, mi hermano, cualquier versículo, escucha bien, y lo hemos probado aquí los miércoles, cuando usted estudie cualquier versículo, cualquier capítulo, cualquier libro que en ella está, que en la Biblia está, es necesario que la vinculemos con todo lo demás que hay en la Biblia. Amén. La Biblia, escucha, la Biblia es un compendio de muchos libros escritos en diferentes épocas por diferentes hombres de diferentes culturas. Un lapso de más o menos 1500 años entre uno y el otro. O sea, no pudieron conocerse todos estos hombres en realidad. Pero Dios permitió que estos diferentes libros y cartas se reunieran, se juntaran para lo que hoy llamamos Biblia. Amén. Y si Dios permitió que la Biblia la encontremos así hoy, y casi toda está señalada con números, capítulos y versículos, lo cual no era así desde el principio, y ha permitido que hombres estudiosos entrelacen, busquen las referencias y coloquen las concordancias, es porque nos está facilitando a nosotros el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú, y la Biblia es cristocéntrica, desde el principio al fin me está señalando a Cristo. Amén. Si no has entendido esto, si no lo has hallado, es hora de que comiences a estudiar. No a leer, a estudiar la Biblia, para que encuentres la relación que hay en toda ella. Amén. No puedes sacar ningún versículo del contexto completo de la Biblia. Amén. Muy bien. La Biblia es el libro perfecto que Dios inspiró en los hombres con el fin de que nosotros hoy podamos comprenderlo a Él, conocerlo a Él y podamos entender lo que Él quiere de nosotros, así que no podemos extraer un versículo o un capítulo e interpretarlo por sí solo. ¿Está claro? Según el contexto, entonces, podemos ver que estas palabras del Señor en el capítulo 15 de Juan son expresadas la noche anterior de la muerte, de su muerte. Y en ese momento específico está hablando con sus discípulos. Amén. Muy bien. Si yo analizo con detalle lo que viene de atrás, nos vamos a dar cuenta que Jesús introduce repentinamente esta analogía. Él está hablando con sus discípulos, algo está aconteciendo. Y de pronto Jesús habla de esta analogía, de la vid y los pámpanos. Así que nosotros podríamos preguntarnos cuál sería la razón del Señor, la que el Señor tuvo, para que comenzara a hablar de repente sobre este tema, de los pámpanos, de la vid, del labrador. Amén.
¿Qué es lo que hay en el pensamiento del Señor Jesucristo para que llegue a este tema? Habían 11 hombres con él, alrededor de él esa noche. Eran sus discípulos. Amén. Habían sido escogidos de entre sus discípulos para que fueran sus enviados. En otras palabras, sus apóstoles. Amén. Jesús estaba consciente de lo que había alrededor de ellos, de lo que había en el ambiente, qué estaba pasando entre ellos, qué estaban pensando. Ustedes recuerden que Jesús podía conocer los pensamientos de los hombres. Amén. Jesús conocía el corazón de los hombres, la intención de los hombres. O sea que Él estaba completamente consciente de lo que había aquí entre ellos. Es como si Jesús estuviera hoy aquí y supiera exactamente cuál es el ambiente que está imperando en nosotros ahora. Amén. Y de pronto comienza a hablar de una situación diferente. El capítulo 14, vemos al Señor confortando a los discípulos porque al otro día Él sufrirá su muerte, su separación del Padre por causa del pecado de la humanidad. Amén. Pero también lo que para ellos implicaría que Él ya no iba a estar en presencia física con ellos. Ustedes recuerdan la decepción que recibieron los discípulos cuando Jesús murió. En el capítulo 1 de Hechos y en el anterior de Judas, o sea, en el último de Lucas, ustedes van a encontrar esa decepción de estos hombres. Y algunos querían volver a lo que eran, a hacer lo que estaban haciendo. Pero Jesús, anticipándose a esto, en el capítulo 14 comienza a fortalecerlos, comienza a hablarles. También sabía el Señor que estaba allí otro hombre que era Judas Iscariote. Sabía lo que había en el corazón de Judas, sabía lo que él iba a hacer, y Jesús por esto los saca de la comunión del grupo diciéndole: oye, lo que tú vas a hacer, hazlo ya. ¿Recuerdan esto? Jesús lo está sacando, lo está separando de este grupo de 12 hombres. Entonces, todo esto desata una situación especial entre ellos. Jesús sabe lo que va a pasar, conoce a sus hombres, los ama, sabe que Judas no lo ama, no es el más favorable para sus discípulos. Amén. Su muerte los impactará. Tan impactante va a ser la muerte sobre la vida de sus discípulos que conoce el Señor que ellos podrían no seguir la misión que Él les estaba encomendando. Amén. De esta manera, en el capítulo 15, Él entra con este ambiente, con este panorama. Amén. Más o menos estamos en la idea, ¿cierto? ¿Cuál es la clave para determinar a qué se está refiriendo el Señor? Pues esta es la clave: el saber el ambiente que hay, el saber lo que hay en los pensamientos, el saber lo que se avecina. Jesús se anticipa. Y lo más probable es que se está refiriendo a estos mismos personajes. En otras palabras, cuando yo empiezo a leer aquí en el capítulo 15, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, o sea que aquí ya van dos personajes, está hablando de él como la vid, está hablando del padre como el labrador, y está hablando de pámpanos, pámpanos que dan fruto y pámpanos que no dan fruto. Es probable que Jesús esté tomando esta situación, estos personajes que están en la situación, para explicar lo que va a suceder o lo que debe suceder a través de la vid y los pámpanos. Amén. Entonces, la vid es Jesús. Yo soy la vid, dice el Señor. El que cuida la vid, el labrador, es el Padre, y las ramas o pámpanos son los 11 discípulos o cualquiera como ellos que vivirán a lo largo de la época de la iglesia, y las ramas o pámpanos que no dan fruto son los que, como Judas,
que nunca fueron reales. Amén. ¿Ven la asociación? ¿La ven? Ahora, si yo comparo el capítulo 13 de Juan, versículo 10, que dice, Jesús le dijo, Juan 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Esa es la primera parte del versículo, amén. El que está lavado, escucha bien, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si yo hago este paralelo, esta comparación, una vez que tú has sido salvo, que has sido limpiado, solo necesitas una limpieza de pies de manera periódica, es decir, ya has sido limpiado. Solo necesitas confesar tus pecados periódicamente para estar en la condición que el Señor necesita. Tú como salvo, tú como limpio ya, como que has sido lavado ya, no necesitas otro baño. Amén. Es lo que estoy interpretando. El que ya ha sido lavado no necesita lavarse otra vez. Si ya has sido lavado, tú no necesitas otro baño. Amén. Muy bien. Necesitas asearte diariamente de los pecados, y eso no es más que confesar tus pecados y recibir el perdón continuo de Dios. Solo necesitas lavarte los pies. Amén. No bañarte completo. Ya fuiste bañado, pero tienes manchita cuando caminas. Entonces aséate. Y este aseo es por medio del lavado de los pies. Pero después dice más adelante, al final del versículo 10, y vosotros, y esto lo dice el Señor, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Te das cuenta? Está hablando aquí de dos personajes. Unos que ya fueron bañados completamente, solo necesitan lavarse los pies, y otros que no lo están. Vosotros, él dice esta palabra refiriéndose a los discípulos. Y después aclara, aunque no todos. Amén. En el capítulo 13 de Juan, versículo 11, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén. Me hace claridad la escritura. Claro, me está dando claridad. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Amén. No todos están limpios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que Jesús sabe perfectamente la condición de sus discípulos. Unos limpios y uno que no está limpio. Amén. Uno que no ha sido limpiado o ha sido salvo. Pero ¿sería que Jesús no se interesó por Judas? Claro que sí. Entonces, esta escritura comparada con lo que está hablando en el capítulo 15, o sea, con lo que empezamos a leer al principio, nos revela lo que el Señor está hablando en realidad. Hay un contraste entre Judas y todos los demás. Amén. Esta es la escena que hay en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Amén. Está con sus discípulos, pero hay uno que lo va a traicionar, hay uno que no lo ha recibido, que no lo ama, y hay otros que sí están dispuestos. Han sido perdonados, han recibido el perdón, solo necesitan limpiarse los pies. Pero hay otro que no ha recibido el amor del Señor y que va a actuar como a él le parece. No ha sido salvo. Pero el amor de Dios está para él también. Entonces, hay un contraste entre Judas y todos los demás. Recordemos entonces qué hizo Judas.
Judas participó de todo lo que los otros discípulos participaron. ¿Sí? Amén, claro que sí. Judas estuvo con el Señor, comió con el Señor, vio los milagros, fue enviado como fueron enviados los otros discípulos. Por supuesto que sí. Fue honrado además Judas con la responsabilidad de manejar las finanzas. Amén. Estaba con Jesús. Participó del ministerio, manejando las finanzas. Amén. Aparentemente, Judas estaba en la vid, pero era un pámpano que no dio fruto. Y Dios finalmente lo envió a que fuese quemado y está ardiendo en el infierno. Algunas personas dirían que esto está mostrando que la salvación se puede perder, porque no se da fruto. Amén. Pero lo que dice el Señor es diferente, mis hermanos. ¿Saben qué dice el Señor? Juan 10:28 dice, y yo, escucha esto, si yo me pongo en el plano, si yo entiendo la realidad de Dios sobre la humanidad y sobre sus discípulos, Dios todo lo ha hecho. Amén. De esto hemos hablado aquí mucho. Dios ha hecho todo. Dios ha planeado todo. Dios es el que ha escogido. Dios es el que ha provisto. Dios es el que ha ungido. Dios es el que ha salvado. Dios es el que ha justificado, el que ha redimido, el que ha santificado, el que ha glorificado, etcétera. Dios lo ha hecho todo. Y dice el versículo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice, y yo, escucha, esto otra vez es potestad de Dios, no es potestad de ninguno. Amén. Esto es solo de Dios. Él lo hace. Y yo les doy vida eterna. ¿Por qué lo hace? Porque Él lo puede hacer. Porque yo tengo un Dios todopoderoso. Amén. Y si a Él le plació escogernos y darnos vida eterna, ¿quién eres para decir que no? ¿Acaso tú puedes limitar el poder de Dios? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ordena? ¿Por qué se cumple? Porque Dios tiene la potestad de hacerlo. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay otro poder, no hay ningún poder. Y les cuento una cosa, ni siquiera Dios lo va a hacer. Porque Dios no se arrepiente de lo que dice y de lo que hace. Y Dios no miente. Así que si tú eres lavado, lavado estás por siempre, mi hermano. Entonces, la palabra de Dios es absolutamente clara en cuanto a la seguridad. Escucha, creyente, tú me dijiste que tú creías en la palabra, tú me dijiste que la palabra de Dios es verdad para ti, tú dijiste que la palabra de Dios te servía. Entonces, si tú estás en ese plano, tú tienes que tener la seguridad absoluta en cuanto a tu salvación. Amén. Muy bien. Así que nos damos cuenta que el Señor no está hablando de un verdadero creyente que deja de dar fruto y que pierde su salvación y entonces es condenado al fuego eterno. No está hablando de esto. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de una rama, Judas, que aparentemente está en la vid, que parece tener una conexión con la vid, con el Señor, pero esta conexión es superficial. Y ahí es cuando tú debes revisar tu vida. ¿Tú crees de verdad en el Señor? ¿Tú estás establecido en la verdad? No en tu verdad, no en tu capacidad, no en tu inteligencia, no en tu dinero, no en tu sabiduría, sino en el poder de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Hay 3 salvos en esta sala. Sino que más bien entonces cuando está hablando de una rama que no está dando fruto,
Es una rama que no tiene esa seguridad, esa fe en Dios. Escucha, en Dios. No en el pastor. Amén. No en tu habilidad de orar. No en tu fluidez para cantar o para danzar o para recitar la Biblia, sino en Dios. Judas era superficial, nunca fue real. Nunca hubo una sangre de la vid que estuviera entrando en esa rama y por lo tanto nunca pudo dar fruto. Se secó. Amén. Judas tuvo una relación con Jesús que fue superficial. Pero sin embargo tuvo una clase de relación. Amén. Tuvo algo que ver con el Señor Jesús. Estuvo en la iglesia sentado. Le cantó. Participó. Pero no estaba en realidad conectado a Jesús. Dejó la relación con Jesús. Tomó la decisión voluntariamente de apartarse de esa relación. ¿Qué es lo que significa esto? Que de manera deliberada, consciente, tomó una decisión de apartarse, lo cual desató, escucha bien, una orden judicial por parte de Dios. Es decir, se cumplió la ley que dice que cada persona se condena por lo que cree o se salva por lo que cree. Amén. Entonces, esto es lo que está aconteciendo en la escritura que citamos al principio de esta charla. Recordemos que Jesús está en el aposento alto hablando de pámpanos que no dan fruto, los cuales fueron quitados y arrojados al fuego para que ardieran. Amén. Está haciendo referencia a Judas y a personas que pueden tener alguna relación con Cristo, pero son apóstatas. Hombres y mujeres que van a la iglesia, que se involucran de alguna manera con Cristo, pero son legítimos. Por el otro lado, también están los pámpanos que están relacionados con Cristo y que evidentemente están dando fruto. Perdón, me equivoqué. Son ilegítimos en el anterior. Pero también están los otros que sí están metidos, relacionados y están dando fruto en abundancia cada vez que son limpiados, dice la palabra. Profundicemos un poco más sobre los personajes que encontramos en estos versículos y es aquí donde yo digo que tal vez hoy no termine. Pero no me importa, vamos a seguir más adelante. Amén. ¿Qué encontramos? Encontramos la vid, el cuidador, los pámpanos, los que dan fruto y los que no dan fruto. Entonces miremos primero la vid. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Al terminar la frase con esa palabra verdadera, ¿qué está implicando el Señor? Nos está hablando, o nos está dando más bien, la claridad de que Él es el que es. Amén. Yo soy verdadero. Por lo tanto, si Él me está acentuando esto, si Él está haciendo énfasis en que es verdadero, que es la vid verdadera, entonces quiere decir que hay otra vid que no es verdadera. Amén. Si no, no tenía que hacer esta aseveración. ¿Cierto? Hay otra, pero no la que es. Hay otra que es degenerada o que es falsa. ¡Wow! Tremendo. Cuando yo estudio el Viejo Testamento, sobre todo en la parte de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, voy a encontrar que Israel, el pueblo de Israel, es la otra vid a la que Jesús se está refiriendo aquí. Amén. Solamente que esta vid es una vid degenerada. La vid de Dios antes, la vida de Dios antes fue derramada plenamente sobre el pueblo de Israel. Amén. A través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido.
El pueblo de Israel, del pueblo de Israel salieron los profetas. Del pueblo de Israel salieron los apóstoles, los discípulos. Del pueblo de Israel salieron las tribus. Del pueblo de Israel salió el Mesías. Amén. O sea que la vida entera de Dios fue derramada sobre el pueblo de Israel. La sangre de la vid fue dada a esa vid, a Israel. Amén. La sangre del Padre fue derramada a esa vid. Amén. Entonces, recuerden ustedes, Moisés, primer profeta, escogido por Dios para liberar a Israel de esclavitud. Amén. Los profetas de este pueblo escogidos por Dios para enseñar la voluntad de Dios al pueblo de Dios, para enseñar que vendría un Mesías. Amén. El pueblo de Dios escogido para revelar la ley, en otras palabras, para decirnos nuestra condición de pecadores. Amén. Los apóstoles para escribir a la nueva iglesia, nosotros hoy, en la dirección, para que tomáramos la dirección que Jesús o que el Señor quería que la iglesia tomara. Amén. Muy bien. El Mesías Salvador saliendo del pueblo de Israel. Jesús sale de la tribu de Judá. Ellos traían la bendición de Dios a la humanidad. Pueblo escogido. Recuerden cómo fue escogido. Amén. Sobre Abraham, sobre la descendencia. Dios iba a ser una nación grande, fuerte, poderosa, incontable, que iba a afectar al mundo. Israel perdió su derecho a ser esa vid. Amén. Ahora, el término o la escogencia de la metáfora sobre una vid dice mucho de lo que es el Señor y su propósito. Cuando ustedes piensan en una vid, podemos pensar en humildad. ¿Dónde está plantada una vid? En la tierra. Amén. Es plantada en el suelo. ¿Por qué yo hablo de humildad? Si Jesús dice yo soy la vid y usa esta metáfora sobre una planta que está plantada en el suelo, ¿qué me está hablando de él? Jesús se despojó de toda gloria, de todo a que aferrarse para hacerse como nosotros, para venir a la tierra y plantarse en la tierra como uno semejante a nosotros. Se humilló a lo sumo. Humildad. Amén. Unión. Me habla la vid de unión. Muestra el deseo del Señor de estar unido a nosotros. Lo materializa porque el deseo siempre ha estado allí. Desde el principio. Ustedes recuerdan, yo lo repito mucho. En el Génesis, ¿cuál era la intención del Señor con el hombre y la mujer? De estar con ellos. Amén. Y si yo veo de ahí en adelante, cuando Dios mandó a crear el tabernáculo, su intención era habitar entre los hombres, estar con los hombres, unidad con los hombres. Amén. Pero nunca se pudo lograr hasta la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la implantación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Jesús logró la unidad de la vid con los pámpanos a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo hablo de la vid, ¿qué más puedo mirar? El pámpano no puede subsistir por sí solo, ¿cierto? El pámpano depende completamente de la vid. La sangre de la vid, la esencia de la vid, que es el Espíritu Santo, es lo que da vida al pámpano. Y esto lo nutre y por eso da fruto. Entonces me está hablando de dependencia. Amén. Pero entonces también veo que me habla de fruto. Cuando yo miro la vid y hay fruto, yo estoy mirando que Jesús, nosotros los pámpanos, las ramas, estamos dando o debemos dar fruto. Pero no lo puede hacer por sí misma. Amén. La rama sencillamente no está pegada a la vid porque ella lo puede hacer por sí sola, sino porque se nutre de ella. Nosotros no podemos dar fruto si no estamos conectados a nuestra vid
o en otras palabras, a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la trascendencia? Por otro lado, en cuanto al cuidador, era Dios quien permanentemente cuidaba de Israel. Dios los protegía, Dios les proveía, Dios los disciplinaba, Dios quitaba lo que no estaba dando fruto. Hay varios relatos allí, recuerdan, algunos que fueron absorbidos completamente por la tierra, otros que fueron quitados de en medio de ellos porque estaban contaminando al pueblo de Israel, otros que fueron quitados de enfrente del pueblo de Israel porque Dios necesitaba impactar la tierra donde los estaba llevando. Fueron quitados. Esto lo hacía Dios. Dios los guiaba, Dios los protegía. Hay una escritura, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde me grafica o me habla explícitamente de ese cuidado que Dios tenía sobre Israel. Y miren la referencia, miren cómo Dios se refería a ellos. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¡Wow! A su viña. ¿Quién era su viña? Israel. Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Me está hablando de la otra vid, la vid degenerada, la vid que Dios mismo cuidó, pero no dio el resultado que el labrador esperaba. Oye, mi hermano, déjame hacerte aquí una reflexión. Evidentemente, Dios está esperando que nosotros demos un fruto. Amén. No cabe duda. Pero ¿cuál es el fruto que debemos dar? Aunque ya hablamos de esto una vez. Pero déjame hablar ahora a cada uno. Voy a empezar a hablar a las cabezas de los hogares. Cabeza de hogar. Estoy hablando a los hombres, a los que tienen hogares constituidos y aun cuando no tengan hijos, tienen un hogar. Estás dando fruto como esposo. Estás dando fruto como padre. Es decir, déjame ser más detallado. ¿Estás amando a tu esposa? ¿Protegiéndola? ¿Cuidándola como a vaso más frágil? Hey, damas, por favor, no empiecen a juzgar a sus esposos por lo que yo estoy diciendo. Acuérdense que aquí no hay sino un solo justo juez. Amén. Porque ahora les toca a ustedes el turno. Tu cabeza de hogar que tienes hijos, ¿estás dando fruto en la educación de tus hijos? ¿Los estás cuidando y protegiendo? ¿Los estás disciplinando? Escucha bien que hoy en día esto no es bueno.
Hoy en día el diablo se ha impuesto a tal manera que si tú disciplinas, te vas a la cárcel. Pero vete a la cárcel por hacer hombres y mujeres íntegros. No te dé pena, no te dé miedo. Estás dando fruto como padre. Como padre y esposo, estás dando fruto de proveer para tu casa. Estás viviendo la independencia de papá y mamá para hacer tu propio hogar. ¿O estás dependiendo de papi y mami para que ellos digan cómo es tu casa? Wow. No, el Señor me está hablando es a mí. A mí. Santo, el primero que le habla es a mí. La verdad de Dios es suficiente, mi hermano. Escucha, es suficiente para que tú crezcas como un hombre de Dios. Para que tú sepas amar a tu esposa. Para que tú sepas criar a tus hijos. No me dijiste que la Biblia tú creías y la tenías como autoridad en tu vida. Amén. Ok, pues te estoy recordando. Mujer de Dios. Puede que seas una madre soltera. Puede que no. Puede que estés en formación, pero te voy a decir algo. ¿Estás tú poniendo a tu esposo como cabeza de tu casa? De verdad. Respetándolo, honrándolo, no hablando mal de él, ayudándolo a ser un varón perfecto, hombre íntegro, capaz, suficiente, o lo estás hundiendo y humillando cuando no estás delante de él. Estás hablando de él como lo peor que te llegó a la vida. Maldito el día en que me casé con ese hombre. Así lo dicen algunas. O más bien, te estás humillando ante Dios, pidiéndole sabiduría, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a hacer de mi esposo lo que tú esperas, no lo que yo quiero. Lo estás ayudando y aconsejando en lo que él de pronto no entiende que está haciendo mal. Hay hijos aquí. Hijos, se fueron todos, no hay uno. Hijas, hijos, están honrando y respetando a sus padres, a sus madres. ¿Son ellos realmente las personas que tú valoras y tú aprecias y tú obedeces? A pesar de que pareciera anticuado. Wow. Bueno, está bien, no voy a seguir con la reflexión, yo sé. No, es que cuando yo empecé a hacer esta reflexión, yo le dije, Señor, ya no más, por favor. Ya tengo el rabo morado, ya no me des más. Porque la palabra de Dios es dura, hermano. Pero sabes una cosa, esto es dar fruto. Fruto no es venir a la iglesia con una cara de santidad y cantarle al Señor, Señor, heme aquí, me rindo a tus pies. Pero sabes una cosa, no me exijas tanto, no seas tan pesado. Déjame que yo hago las cosas a mi manera. Amén. ¿Quién pide? Tú. Amén. Ok. Entonces vemos claramente a Dios plantando y cuidando de su viña, que es Israel. Amén. ¿Qué? ¿Les di muy duro o qué? Amén. Eso fue lo que acabamos de leer, ¿sí? Se quedaron sin aliento. ¿Qué pasó? Ey, ¿me la recibo yo sola la muenda? No, hay que compartirlo. Yo soy un tipo amplio, a mí me gusta compartirlo con todos. Reciban su parte. Después la mujer le pone el pañito. Su esposa, no cualquier otra. Entonces vemos a Dios claramente plantando y cuidando de su viña Israel, pero también, escucha, dando razón de por qué permitió que su viña quedara sola y desprotegida cuando ésta no quiso dar el fruto esperado. Amén. Dios da la oportunidad. Dios nos cuida. Dios nos provee. Dios nos respalda cuando estamos en su voluntad.
Pero Dios va a hacer algo tremendo cuando no demos fruto, hermanos. ¿Y saben qué va a hacer Dios cuando no demos fruto? Bueno, me faltó la parte de los negocios. ¿Quieren que hablemos de eso? De la parte de los estudios. O sea, cuando tú no das fruto en todo, cuando tú eres un ladronzuelo, aprovechas la oportunidad en tu empleo y sustraes, o cuando tú evades impuestos, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. El Señor instruyó en esto, que estén abusando estos hombres y nos quieran cobrar por todo. Bueno, gloria a Dios, pidamos que el Señor toque el corazón y mire a ver. En fin, pero el Señor va a proveer. Entonces, todo esto es dar fruto, mi hermano. Dar fruto no es saberme la Biblia de memoria. Dar fruto es hacer como Dios dice. Y en todo lo que nosotros hacemos, Dios dice algo. Entonces Dios da esto, pero Dios va a quitar. Israel no solo ha sido cultivada muchas veces, no ha sido solamente cuidada muchas veces, sino que también le espera un futuro nada prometedor, pues todavía Israel no ha dado el fruto esperado. Amén. Todavía no han creído en Jesús. Y no estoy hablando de todos, estoy hablando de la generalidad. Capítulo 8 de Romanos, o 9 de Romanos, no estoy seguro si es 8 o 9, habla de los verdaderos israelitas, no de todo el que nació en Israel, se habla como israelita. Amén. El verdadero israelita es el que es convertido por Jesús, el que es depositado en la presencia de Jesús. El verdadero israelita eres tú que crees. Amén. Entonces aquí vemos al Señor Jesús señalándose a sí mismo como la vid verdadera. Entonces dice, oye, ya no es esta. Israel fue, pero no pudo, no cumplió, no quiso. Ahora ante ustedes está el que es. Yo soy el que es. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy tu Redentor. Yo soy quien te va a justificar. Yo soy quien te va a llevar a la presencia eterna de Dios. Es una verdad irrefutable, hermano. No hay otro. Él es la vid verdadera. Amén. Él es el que no tiene ni mancha ni pecado. Él es el perfecto. Él es el santo. Él es el que justifica por su obediencia. Amén. Por esa sujeción al Padre es que Él venció la muerte en la cruz. Es por eso que Él nos lavó del pecado y de la muerte. Amén. Cristo fue la realidad de Dios. Él es el verdadero. Hebreos capítulo 8, versículo 2 dice, ministro del santuario, refiriéndose a Jesús, lee el contexto, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús, el verdadero tabernáculo. Cristo es todo lo que podía ser concebido en el concepto espiritual. Él es de la calidad espiritual más elevada. La luz perfecta que ilumina nuestras vidas. Amén. Cristo es el verdadero pan. Ustedes recuerdan que también había otro pan. Amén. Como tipo de Jesús. El pan de la vida, el maná del desierto. Amén. También encontramos otra clase, estas otras clases de pan ahí cuando tú lees en la Biblia. Pero su perfección, la perfección de Jesús, es la expresión perfecta de todo sustento. Amén. De todo tipo de pan. Hay otros panes, pero Él es esa expresión perfecta. Así que ha habido muchas maneras en que Dios ha derramado su poder en la gente, pero Cristo es todo lo que se puede expresar en perfección. Amén. Pero para hacer más claridad, y ya con esto termino, con respecto a los pámpanos, es asombroso, mi hermano, saber cuántas vides hay para algunos cristianos donde van a buscar sus recursos. Y analiza lo que voy a decir a ver si te cae. Nosotros hacemos
de nuestras vidas, o de cosas, o de personas, nuestras vidas. Y vamos a buscar nuestros recursos en esas cosas o en esas personas. Amén. Por ejemplo, algunas personas piensan que su sueldo es una vid. Su sueldo es su sustento. Otros creen que su vid es su preparación, su educación, su inteligencia. Otros creen que su vid, por ejemplo, es su capacidad sexual. No están contentos con una. Otros piensan que la fama es su vid, su popularidad. Otros piensan que sus posesiones son su vid. Otros creen que su iglesia es la vid. Que depender del sistema religioso es lo que trae la vida. O depender del pastor es lo que realmente les trae la vida. Otros han hecho de la iglesia algo como su estorbo, la dejo a un lado. Y su vid no es más que ellos mismos. La vid, mi hermano, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Él es la vid verdadera. Pero los pámpanos, o sea, nosotros debemos crecer dependientes de Cristo. Escucha, dependiente. Como una relación natural que nutre tal confianza en nuestras vidas que llega a la total dependencia. Jesucristo es nuestro sustento para la vida. Amén. Después vamos a hablar del segundo personaje, y del tercero y del cuarto. Pero hoy es muy importante que tú entiendas que tú eres un pámpano que está conectado y dependes de Cristo. Eso implica que tú tienes, escucha bien, mi hermano. Yo estoy hablando en referencia a lo que me dijiste ahora. Me dijiste que la Biblia es tu autoridad. Me dijiste que tú crees en la palabra de Dios. Me dijiste que lo que está ahí es lo que te sirve para vivir. Amén. ¿Eso me dijiste? Pues yo te digo, si esto es así, me está hablando ese libro que tú pones como tu ley máxima. Me está hablando de que tú eres un pámpano y que estás conectado al Cristo que relata la Biblia. Y si tú dependes de otra cosa, es tiempo de que comiences a redirigir tus asuntos y buscar en Cristo la respuesta a tu vida, a tus cosas en la vida. Amén. Ya es tiempo de dejar de ser fluctuantes, de dejar de ir para allá o para acá, de estar pidiendo allí, pregunta allá, recurso aquí. Ve a Cristo, establece tu relación verdadera con Cristo, busca, conoce quién es tu Señor. Si la Biblia es tan importante para ti, en ella está la vida, porque habla de quién es tu vid. ¿Por qué buscas en otro lado? Este es tu recurso máximo. No tienes otro recurso. No busques excusas. Mira, yo he oído todas las excusas. Yo también las tenía. Ustedes me han oído decirlo. No busques excusas. Tú tienes el Espíritu Santo. Ok, es tiempo de recibir el Espíritu Santo entonces. ¿Tienes o no tienes el Espíritu Santo? Es cuestión de fe. Yo no te estoy pidiendo, no te estoy preguntando, ¿sientes el Espíritu Santo en tu vida? Yo no te pregunté esto. Yo te estoy preguntando, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida? Fe. Lo tienes porque has creído. Fe. Escucha, fe. Ay, no, es que a mí no se me pararon los pelos. Es que yo no vi rayos. A mí no vino un ángel. A mí no me tocó el pastor tal. No. Te estoy preguntando. ¿Tú tienes fe al grado de que sabes que tienes el Espíritu Santo? Entonces tú eres un pámpano.
Pero como eres un pámpano, Dios te está dando todos los recursos. Tú no los estás buscando por tu propia habilidad. ¿Me estás entendiendo? En Cristo tú tienes toda la capacidad para conocer, para entender. Él te lo va a dar. No busques excusas, porque Él te ha equipado, Él te nutre, Él te alimenta.